Hola, ¿cómo están? El día de hoy voy a compartir acerca de la manera en la que nosotros podemos administrar efectivamente nuestro dinero. Normalmente estamos a final de mes o a final de la quincena, dependiendo de nuestros ingresos, pensando, bueno, ya estoy por terminar el mes y todavía no me pagan y ya no tengo dinero. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿A dónde fue? Mi propósito es poder compartirles algunos de los pasos que actualmente yo estoy utilizando personalmente y con mi familia para poder administrar nuestro dinero de forma efectiva y que nos alcance a final de mes o que por lo menos, si es posible, nos sobre y no que nos falte. Y no estemos como con esa ansiedad de que ya necesito el salario, ya necesito la quincena porque ya no tengo dinero. Y es algo normal, nos pasa a todos. Y antes de poder darles como los puntos que nosotros podemos seguir, quiero contarles una pequeña como introducción para que podamos entender la importancia de esto. Cuando tenemos el control de la televisión, generalmente el que tiene el control de la televisión es el que decide qué programa ver. En mi casa nosotros teníamos como esa regla entre mis hermanas. La primera que tomaba el control decidía qué programa ver o qué serie poner en el televisor. Incluso ahora cuando queremos ver una película, un video en YouTube, una serie en Netflix, alguna novela, cualquier cosa que nos guste, encendemos el televisión y ponemos el programa que queremos ver. Esa es la importancia de tener un control, ¿verdad? Y en el tema del dinero es algo similar. Cuando nosotros tomamos el control de nuestro dinero es como cuando tenemos el control del televisor. Nosotros decidimos qué hacer, qué ver. En este caso del dinero, nosotros podemos decidir en qué utilizar ese dinero. Podemos tomar ese control. Lastimosamente, cuando tenemos problemas de que el dinero no nos alcanza, que no sabemos qué pasó con ese dinero, ahí estamos en una situación contraria. Significa que nuestros gastos, nuestro dinero nos está controlando a nosotros y nosotros no tenemos el control sobre ese dinero. Entonces esa es la importancia para que nosotros podamos aprender a tomar ese control. Primero identifiquemos cuáles son los gastos que nosotros tenemos fijos, como aquellos gastos que sí o sí tenemos que hacer cada mes o cada quincena. Si yo les preguntara o alguien más llegara y les preguntara, ¿sabes exactamente cuánto dinero has gastado hasta el día de hoy? ¿Será que podemos decirle como al pie de la letra, compré esto, pagué esto? ¿O será que si nos preguntan no vamos a saber responder la verdad? No sé todavía en qué lo he gastado, cuánto llevo gastado. Muchas veces la mayoría de personas estamos en esa situación que no sabemos. Por eso es importante identificar primero cuáles son esos gastos fijos que tenemos. Si no sabemos cuáles son los gastos fijos, lo que yo recomiendo es que empecemos anotando los gastos que tenemos cada día. Cuando trabajaba en una empresa donde tenía que pagar un transporte y comida, yo hacía eso, anotaba cuánto compré en comida esta semana, cuánto gasté en pasaje y lo multiplicaba por el mes para tener una idea de cuánto era mi gasto mensual en comida y en transporte y así en las cosas personales, ¿verdad? Empezaba con eso, porque hay otros gastos que son más fijos y que los podemos identificar mucho más fácilmente. Y ese es el primer paso, que podamos identificar cuáles son esos gastos fijos que tenemos cada mes. Lo segundo es que vamos a identificar cuáles son nuestros ingresos. Y en los ingresos, aquí me refiero, si somos empleados y tenemos un salario fijo, vamos a anotar cuáles son los ingresos que yo tengo mensuales, si recibo un pago mensual o quincenal, dependiendo de cómo sea su forma de recibir el dinero. Si tengo un negocio,
también voy a anotar cuáles son los ingresos que yo recibo de ese negocio. Voy a identificar los ingresos que ese negocio me está generando. Además, tal vez algunas personas reciben remesas o algún otro ingreso extra, lo vamos a anotar. Si son ingresos, ¿verdad?, que recibimos mensualmente. ¿Por qué tenemos que identificar los ingresos? Porque eso nos va a ayudar a poder hacer después un plan, porque vamos a saber exactamente con cuánto dinero yo dispongo para todos mis gastos. Entonces ahora llevamos 2 pasos, ¿verdad? El primero, identificar todos nuestros gastos fijos, y el segundo, identificar todos nuestros ingresos, ya sea quincenales o mensuales, cualquier ingreso que nosotros recibamos. Esos son como los primeros pasos que nos pueden ayudar. Ahora, ¿por qué yo necesito tener un presupuesto o un plan? Y la importancia es, quiero compartirles una frase de un autor muy famoso que se llama John Maxwell. Él habla acerca de los presupuestos y él dijo que el presupuesto se hace con el objetivo de decirle a tu dinero a dónde irá en vez de adivinar a dónde fue. Esa es una frase que utiliza John Maxwell para definir la importancia de un presupuesto. Y para poder hacer un presupuesto, como les mencionaba, ya teniendo identificados cuáles son mis gastos fijos, cuáles son mis ingresos fijos o quizás promedio, yo voy a ir ahora a sentarme, si ustedes quieren hacerlo en una hoja de Excel, en un cuaderno, pueden hacerlo en su celular. Hay muchas maneras como a ustedes se les facilite mejor. Voy a hacer un ejemplo como si yo tuviera un salario mensual de $400. Utilizo dólares porque es la moneda que utilizamos en mi país y digamos que mi salario es de $400. Ahora, ese es el dinero con el que yo dispongo. Y como recordamos lo que es la definición de un presupuesto, ahora yo me siento y hago un plan antes de iniciar el mes y voy a decirle a esos $400 a dónde van a ir. No voy a adivinar a fin de mes qué pasó con esos $400, no. Yo voy a sentarme y voy a decidir yo y decirle a ese dinero dónde va a ir todo el mes. Entonces nos sentamos y empezamos a distribuir. De esos $400, yo voy a distribuir, por ejemplo, en comida unos $150. Puedo distribuir quizás en transporte unos $60. Si tenemos casa alquilada o tal vez un préstamo hipotecario, entonces anotamos el alquiler de la casa o la hipoteca. Si yo tengo luz, agua y tenemos que pagarlo, también anotamos lo que se va a ir en luz, lo que se va a ir en agua. Y así en las cosas como más necesarias que sí o sí tenemos que pagar cada mes. Entonces yo voy a empezar a distribuir de esos $400 ese dinero. Entonces vamos a ir viendo cómo va a ir distribuyéndose ese dinero y al final vamos a hacer la operación. Yo resto mis ingresos menos mis gastos y me da un valor negativo, entonces voy a buscar dónde puedo reducir un poco el dinero para que me pueda alcanzar esos $400. Si tenemos actualmente muchas deudas y podemos pensar, no, es que si yo hago eso a mí no me alcanza el dinero, pues ahí tenemos que identificar también otra manera en la que yo puedo reducir algunos gastos y quizás liberar un poco de dinero para que no me quede como en números rojos, como normalmente le decimos. Y así nosotros hacemos un plan. Una parte importante que quiero compartir en este aspecto de cuando estamos haciendo un plan es que incluyamos en todo ese plan pagarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces trabajamos y siempre es para pagarle a otras personas, para pagarle al banco, puede ser tal vez para nuestros padres, para nuestra familia, pero nos olvidamos de pagarnos a nosotros por tanto trabajar. Entonces yo les sugiero también que en ese plan incluyan eso.
a una parte de ese salario que sea para ustedes. Y cuando me refiero a pagarse a sí mismo, es que ese dinero no lo vamos a utilizar para regalarle algo al esposo, al bebé, a los padres, no. Algo para mí. Yo voy a pagarme y me voy a ir y me voy a comprar quizás un helado, o voy a ir y voy a comprarme algo que me guste para mí, o la mayoría de personas también lo que hacen es ahorrar ese dinero. Después de eso, ya teniendo ese plan, el siguiente paso, y yo lo considero el paso quizás más importante de todo esto, es que nosotros vamos a honrar ese plan. Y cuando digo honrar ese plan, es que yo me voy a comprometer a seguirlo. No sirve de nada hacer un plan y al final no seguirlo. Entonces es como perder nuestro tiempo, porque no va a darnos resultados. Si tenemos el deseo y queremos controlar nuestro dinero, así como utilizamos el control de la televisión y nosotros decidimos qué serie ver, qué película ver, qué video ver, así, si nosotros queremos tener el mismo control con nuestro dinero y decidir, ok, yo voy a gastar en esto, en esto y en esto, y mi dinero va a ir aquí, entonces tenemos que seguir el plan que utilicemos. Si llegamos a fin de mes y nos damos cuenta que nos pasamos o no cumplimos ese plan, entonces tampoco es que nos vamos a sentir culpables, no logré mi plan, no lo seguí. Vamos a analizar qué pasó, en qué me gasté el dinero. Quizás yo había dicho iba a gastar $100 en comida y gasté 150. Entonces voy a tratar de que la siguiente vez voy a gastar los $100 que planeé. Pero a medida lo vayamos haciendo y tomemos el compromiso con nosotros mismos, yo les aseguro que va a ser algo súper fácil. Después ustedes van a saber exactamente, terminó el mes y ustedes van a saber exactamente dónde fue el dinero. ¿Por qué? Porque tenían un plan, lo siguieron y ustedes saben qué pasó con ese dinero.